Buenos días, estamos en la Sala Verónicas en Murcia, la exposición retrospectiva de media carrera de Roser Meseguer. Y justo porque es una retrospectiva, ahora hablaremos de muchas circunstancias, sobre todo ejes, en torno a los que le hemos montado, ¿no? Tenemos por un lado reivindicar los libros, el material y la tierra, de donde viene el origen del título. Tenemos luego todo lo que es ese carácter más de investigación, de archivo, ¿no? Y todo esto podemos ir hablando más adelante, pero al final, y eso explica también parte del título, que puedes contarnos por qué el Tierra en Blanco, me gustaría que nos contases justo esta tierra, el porqué, el origen de todo, que tantas veces has contado y que sobre todo es una clave para poder entender también esta retrospectiva. Bueno, en lo que es tierra en blanco es un término que se usa para hablar de la tierra en barbecho, aquí en la región de Murcia, y de alguna manera también, en cierto modo, es poner en barbecho muchos proyectos, ¿no? El proyecto de batería de cenizas y el proyecto de Roma versus Cartago Nova, ¿no? Batería de cenizas es el proyecto con el que nos conocemos hace ya muchos años, que habías visto en The Photographers Gallery, en Londres, y es poner un poco en barbecho, es como en calma, ¿no? Es una especie de parón, pero de parón porque necesitas nutrir, ¿no? Y pensar. Y de alguna manera lo que yo creo que no, el proyecto fundamental era enlazar todos los proyectos, algo que yo siempre he hecho, pero evidenciar esto, ¿no? Y por otra parte también continuar con elementos con los que yo ya había trabajado, ¿no? Partiendo desde lo que es la propia tierra, el lugar, ¿no? Yo me crio en Cartagena, nazco en Orihuela, tengo familia de la Vega Baja, siendo a los poquitos días de haber nacido, vamos a vivir a Cartagena porque mi padre trabajaba en los astilleros y todas esas veces, ¿no?, que acompañaba a mi padre con mis hermanos a ver los astilleros, de alguna manera calaron, ¿no?, en mi manera de ver las cosas, ¿no? Para una niña era fascinante entrar en un submarino, entrar en una corbeta, y también era fascinante que el padre de una buena amiga dijera un día: os voy a llevar a ver una mina, ¿no? Y tuvimos la suerte de este amigo geólogo que nos lleva un día sobre todo a Portmán, a la Unión, pero especialmente a Portmán, y nos enseña todas las galerías, es decir, que no era solamente una visita de vamos a ver el museo, los objetos, sino que nos mete en la propia mina, bajamos en la jaula y nos lleva por las galerías, ¿no? Claro, era maravilloso. Yo creo que es como un viaje de, pues bueno, de fantasía, ¿no? Porque tú no eres consciente de todo el valor, ¿no?, de todo lo que conlleva ese lugar, ¿no?, de los tiempos, del sufrimiento que conlleva, ¿no?, sino que tú lo ves desde un punto de vista como niña, de algo que está oculto y que no puedes ver, un poco como también como lo del submarino, ¿no? Y creo que retomando eso, ya estos proyectos se habían visto en la región, tanto en Cartagena, en Murcia, en Alicante también se habían visto, y de repente poder tener la posibilidad de reunirlos, seleccionar, que yo creo que eso ha sido también importante, ¿no?, qué imágenes podían representar cada uno de estos proyectos y continuar con ese concepto de lo mineral y del uso, ¿no? Siempre ha habido esta cosa de lo militar, lo mineral, la costa, ¿no?, el interior. Entonces todo eso está en el proyecto y principalmente yo creo que hay una intención de buscar qué recursos tenía la región y cómo estos recursos se han utilizado a lo largo de la historia. No solamente está la cantera romana, ¿no?, también está el submarino, también está cómo se hacen estos espacios, ¿no? A mí me gustaba mucho siempre esa idea de cuánta energía, cuánto tiempo hemos puesto en un sitio y sin embargo ese lugar pierde su función, deja de ser interesante y se queda en, ¿no?, como hemos visto con el propio garaje para submarinos que está cerca de los astilleros de Cartagena y de repente queda cerrado durante años, ¿no? Es importante eso porque tienes una forma de trabajar en la que se van mezclando muchos de tus intereses, ¿no? Trabajas con muchas series a la vez, las retomas, y ese tipo de trabajo más rizomático, ¿no?, podríamos decir, lo hemos aprovechado para ampliar dos de tus series más conocidas con las que empezaste, que están vinculadas justo a la región, ¿no? Es una cosa muy importante que, aprovechando que estamos en Verónicas, ¿no?, en Murcia, desarrollar y volver a producir de esas series famosas nuevas piezas, ¿no? Y las que tenemos alrededor. Justo aquí detrás, acabas de citar ese garaje de submarinos, ese espalmador grande que ha estado cerrado, que hemos podido fotografiar, un lujo, ¿no? Conseguir todos los permisos, toda una historia.
Pero al verlo todo, tendremos ahí detrás la cantera romana, que continúa Roma versus Cartago Nova, y mucha gente que a lo mejor ha conocido tu obra más cerca, hay quien te identifica como fotógrafa, otros con las tierras raras, con esta investigación sobre los materiales. Tenemos una pieza maravillosa que culmina toda la exposición, que muestra muy bien, todas lo hacen, creo que es algo característico de tu obra que me gusta mucho, que hay varios acercamientos a tu obra. Al principio poder atraerte visualmente una pieza, esta visualmente es muy atractiva, y cuando descubres qué hay detrás, te das cuenta que las piezas son índices. Las ruinas nos sirven para hablar de, a lo mejor, la minería o cómo una industria se vuelve obsoleta o del poder y todo este tipo de cosas. Esta en concreto, mucha gente le fascinará por las dimensiones que tiene, por los colores tan maravillosos, pero cuando descubre que son las tierras, ¿no?, los materiales, los minerales de Murcia, de la Vega Baja, ¿no?, en ese momento adquiere otra dimensión. ¿Cuál es tu experiencia justo en lo que son este tipo de acercamientos o de enfoque a la obra? Que se ve que es una obra muy rica y justo cuando la vamos descubriendo, al ver esa investigación y todos los materiales también los que se convierten, las versiones. De hecho, nosotros lo que hacemos aquí es que todas las series se miran desde una vitrina y esa vitrina te da una serie de materiales, ¿no? Cuéntanos un poco la investigación que hay detrás y también lo que son este tipo de percepciones diferentes de una obra que no se agota. Bueno, hay una parte de... Normalmente yo vengo de una tesis doctoral, esto explica mucho por qué investigo, porque hago un trabajo investigativo. Hay una parte de investigación teórica que se va mezclando con la investigación práctica, hay un momento que las dos conviven, ¿no? Y hay un momento también que me gusta, cuando voy a ir a un sitio, no saberlo todo. Siempre me gusta que haya algo que es incontrolable, porque también tiene que haber algo de magia, ¿no? Algo que tú a lo mejor no has investigado y que de repente ocurre y aparece, ¿no? Un poco también y que te da cierta espontaneidad, ¿no? Y cierto como voy a encontrar cosas que no todas he hablado, ¿no? o las he visto. Entonces casi todos los proyectos, ya desde Batería de Cenizas, que es un poco el proyecto de los búnkeres, ¿no? Es un proyecto donde yo me iba a la biblioteca de me iba a la biblioteca de Santa Florentina a buscar información, o buscaba publicaciones en el mismo museo, ¿no?, nacional, en el Museo Naval que hay en Madrid, ¿no?, sobre particularmente estos búnkeres, o personas que conocía que podían conseguirme libros, ¿no? Pero al final yo tenía que ir al lugar, fotografiarlo o dibujarlo y ver cosas que no aparecían siempre en los libros, ¿no? Y esto también me gusta, esta cosa de no controlarlo todo, ¿no? Por una parte es importante conocer el lugar, pero por otra parte necesitas un poco un margen de espontaneidad, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que has encontrado, cuando hemos hecho la selección, por ejemplo, de Batería de Cenizas, el elegir una pieza icónica como es Portabuses, es la Batería de Cenizas, muy cerquita de Cabo de Palos, que yo voy varias veces y voy viendo un poco también cómo esta batería va deteriorándose, ¿no? Hasta que de nuevo el Ministerio de Defensa decide de vez en cuando tener, ¿no?, a militares que protejan esa zona, ¿no? O cómo este elemento me lleva al proyecto de Roma versus Cartago Nova, ¿no? Todo aquello que ha sido utilizado por los militares por cuestiones estratégicas en la costa no ha sufrido del urbanismo, ¿no?, brutal que vemos en toda la costa mediterránea, ¿no? Entonces de esto habla un poco también ese Roma versus Cartago Nova, porque hay un herbario, que es un primer herbario que yo hago en 2004 en la beca de Roma. Es herbarios de plantas, ¿no?, mediterráneas entre España e Italia. Yo las recojo en Italia, pero me recuerdan a las plantas con las que yo había crecido, pero también finalmente hay esa parte de arquitectura, que no se ha hablado tanto de este elemento en mi obra, pero hay muchas cosas de arquitectura en mi trabajo, ¿no? En este caso sobre masificación, turismo, y como antes nadie quería vivir en la costa era peligrosa. De nuevo, hablando de lo militar, y posteriormente la costa ha sido, pues bueno, esos terrenos más codiciados, ¿no?, de alguna manera. Entonces digamos, en la manera de construir hay mucho de investigación teórica, de investigación práctica y de los materiales, ¿no? Como bien decías, ¿no?, al principio mucha gente se acerca a las obras y dice, bueno, ¿no?, qué material, la textura, el color, es verdad, son muy atractivos. Yo siempre he dicho, seré un artista conceptual
Hablaré de lo político, aunque mucha gente no crea que yo soy política, yo creo que sí está ahí lo político, pero hay una atención a los materiales que me gusta, creo que es porque viene de una base. Yo cuando estudié Bellas Artes en la Complutense en Madrid, yo quería ser pintora, y yo y muchos más. Luego había una crisis muy brutal en España, ser pintor era una cosa que no estaba, en esos momentos estaba una crisis muy fuerte, y empecé a hacer más fotografía y más instalación, pero siempre ha estado la base pictórica. Yo siempre cuento que toda mi manera de trabajar se fundamenta en un trabajo de primero de carrera que nos pide el profesor Domiciano Fernández, donde el mismo tema va a ser trabajado con diferentes técnicas pictóricas. Esa metodología que Domiciano me enseñó, yo la voy a llevar luego al campo de mismo tema, muchos medios, no solo la pintura, sino foto, archivo, y buscar qué medios pueden ayudarme a explicar mejor las cosas. Entonces sí, hay una atracción a los materiales, pero hay un uso de los materiales que veremos un poco a lo largo, yo creo que de la conversación, que intento que sea coherente. Es muy interesante, justo cuando hablamos, has dicho obra política, estamos hablando de la obra como índice, que es una política, digamos, mostrada de forma bastante neutra, como que no hay una posición, sino que al ver lo que está mostrando, la ruina, en el fondo es un lugar que nos habla del paso del tiempo. Y justo mostrarte todas estas ruinas nos están hablando de cómo una industria, por ejemplo, se ha vuelto obsoleta, ¿no? O de la Guerra Fría, o de tantísimas cosas, ¿no? Justo el mecanismo para ir descubriendo esto muchas veces es el archivo, ¿no? El adquirir. De hecho, para explicar tu obra en el catálogo, yo doy como claves. Una es una mirada arqueológica, ¿no? Y la otra que nos habla más de cuestiones que atraviesan los tiempos, y otra es utilizar el archivo como matriz. Justo en esta exposición hemos buscado también dialogar con piezas fuera de las que tú produces. Y hemos tenido préstamos de obra tuya, por ejemplo del IBAM, o aquí justo detrás tenemos unas piezas maravillosas del Museo Arqueológico de Murcia, en las que tenemos ese cepo de ancla romano, tenemos un lingote de plomo, o tenemos estos glandes, que son estos proyectiles que usaban con ondas, ¿no?, los romanos. Cuéntanos justo este mecanismo, digamos, este proceso de archivo, cómo muestra o cómo trabajas con él, ¿no? Porque también vemos muchísimos materiales, hay desde pequeños juguetes a las piezas del arqueológico y sobre todo libros. ¿Cómo compones y cómo trabajas con el archivo? Bueno, el archivo es curioso. A finales, en cuarto de carrera, teníamos la posibilidad de elegir asignaturas de otras facultades, y yo curiosamente una asignatura que elegí era archivística general. O sea, esto es una cosa que yo he empezado a contar mucho después, ¿no? Pero ya en cuarto de carrera elijo esta asignatura, es una asignatura de historia, es el concepto del archivo tradicional. O sea, ya había en mí como un interés claro por el archivo sin ser yo muy consciente de ello, ¿no? Es verdad que era una asignatura tradicional, era para gente que iban a ser archiveros, es decir, para personas que iban a trabajar en archivos, ¿no?, de instituciones. Esa asignatura va a ser clave porque el interés está, pero luego se va a ir desarrollando, ¿no? El interés principalmente, o por qué viene el archivo, hay un momento dado que yo me doy cuenta que estoy mostrando las obras finales, pero no estoy contando el proceso. Y para mí el proceso creativo era muy importante contarlo, o desnudarlo, o como decía un amigo estadounidense, ¿no?, cuando ve el proyecto de OVNI Archive en Matadero y ve todo ese despliegue, ¿no?, me dijo una frase que luego yo he usado, pero es de él, es de Rafa Griswold. Dice: has encontrado la historia que no existe, ¿no? Me pareció tan bonita esa frase, y dije, esto hay que usarla, ¿no? Porque yo intentaba hablar de una historia que nos cuentan de una manera, y dentro de esa historia contar otras historias que habían ocurrido a la vez. Todo el material era real, todo el material que usé, pero la manera, el dispositivo, cómo yo colocaba las piezas daba sensación de irrealidad, hasta tal punto que el propio Iker llamó a Matadero porque quería saber qué estaba haciendo yo con este proyecto, ¿no? Lo comento un poco. Incluso cuando hago el proyecto de batería de cenizas en mi primera exposición en la Fundación Antonio Pérez de Cuenca, que es la primera individual que yo hago, el Ministerio de Defensa llama para comprar unos catálogos sobre búnkeres, ¿no?, un poco para ver qué estaba fotografiando, ¿no? Entonces el archivo de alguna manera sale de un modo natural, ya viene de esos estudios, pero sale de un modo natural de mi investigación teórica, es decir, ¿por qué voy a mostrar solo la obra final si puedo mostrar todo el proceso? Si le puedo contar a la gente
cómo trabaja un artista, ¿no? Es decir, esta pieza es una fotografía, esta pieza es un fotograbado, esta pieza es una pintura, pero hay un proceso anterior investigativo, ¿no? Y a mí me apetecía mucho hacer esto. El primer intento es en Casa Velázquez, en Madrid, en la Beca, donde ya empiezo a mostrar parte de libros de artista y partes de esa investigación. Y el claro ejemplo para mí, que es como el primer archivo que monto, es aquí en Murcia, en el espacio AV, con el archivo Tamarugal sobre la relación entre la minería del sur de Europa, principalmente la zona de Andalucía, Huelva, Murcia, Almería, y la zona de Sudamérica, ¿no? Esa zona compartida entre Chile, Bolivia y Perú. Entonces, ese es el primer archivo que yo construyo como tal, donde no solamente hay documentos, sino que hay obra final. Es decir, la instalación se convierte en una pieza, en una obra, porque hay obras que son el resultado de ese archivo, pero hay muchas que son los materiales que me han ayudado a llegar a esa obra. Ahí está, ¿no? Está claro el valor que tiene el archivo para mostrar procesos o como documento de la realidad. Eso genera también en el espectador una sensación de encontrarte no frente a algo artístico a veces, sino como un pedazo de realidad, ¿no? Pero lo que es muy interesante en tu obra es que también es un dispositivo, el archivo, para generar ficciones. De ahí que justo yo ya he explicado que hay una diversidad formal muy grande, pero que responde a un modus operandi común, ¿no? En ese caso, por ejemplo, Jorge Blasco, lo recordamos en el catálogo, habla justo de este mecanismo del archivo y cómo se convierte en un instrumento para generar ficciones que nos muestran pues, argumentos como el poder, cómo se oculta el poder, o la Guerra Fría o las guerras de una manera diferente, ¿no? ¿Nos puedes contar también de esta construcción narrativa para generar algo ficcional a través del archivo? Pues la construcción narrativa es curioso porque yo ya me había interesado mucho por los periódicos. Años después me di cuenta que a mí me encantaba hacer libros de pequeña para las muñecas, es decir, que algo ahí, toda esta cosa del objeto, del libro, ¿no? Del documentar, había estado, ¿no? Siempre presente, ¿no? También es como vas enlazando, ¿no? Y me había interesado mucho buscar en periódicos cómo esas noticias estaban presentes. Es decir, en el caso, por ejemplo, del OVNI Archive, ¿no? Este proyecto sobre la Guerra Fría y cómo esas consecuencias, a pesar de la caída del muro, siguen estando vigentes, yo empiezo a buscar en periódicos, además españoles, austríacos, alemanes, ingleses, chilenos, argentinos, colombianos, ¿no? Cómo las temáticas, yo hice una selección de temáticas, ¿no? El espionaje por la muerte de Litvinenko, del espía ruso envenenado en Londres con polonio, pero también el conflicto de la carrera espacial, que era un tema fundamental de la Guerra Fría, todo lo que había sido el problema de la bomba atómica y la energía atómica, por supuesto todo el tema del petróleo, que es un tema muy contemporáneo y también es de este periodo, ¿no? Y por supuesto finalizando con esa idea de ficción-realidad, ¿no? Los ovnis, ¿no? Existen o no existen, y ese telón, ¿no? Ese telón que se construye para contar o no contar cosas, ¿no? Seguían apareciendo en muchos periódicos, era impresionante, o sea, en periódicos muy diferentes, con ideologías diferentes y de lugares diferentes, ¿no? Entonces era cómo voy a construir una narrativa de temáticas que están a día de hoy en estos artículos de prensa, pero que nos remiten al pasado, ¿no? Entonces, ¿qué me ayudó mucho? El hacer proyectos muy largos, ¿no? Yo recuerdo cuando expongo en Innsbruck, en Austria, en Gallegin Taxis Palais, me decía el comisario, ¿no? Jürgen Tauer me decía, ¿y cómo has conseguido hacer estos diálogos, ¿no? Y yo le decía, es en el tiempo, en la dilatación de ese tiempo, donde yo consigo, en 2007 compro una revista de Piauí, que es una revista brasileña política, en la portada aquí aparecía Stalin y Mao Zedong, ¿no? Dándose la mano. 3 años después, un artículo del Mundo publica una fotografía donde se están dando la mano el representante ruso y el representante chino, y hay un titular que reza, ¿no? China y Rusia llegan a acuerdos con respecto a la energía nuclear, ¿no? Entonces, el tener esos tiempos facilitaba que yo pudiera hacer estos archivos. Por eso son proyectos tan grandes, donde a lo mejor muchas piezas físicas, formales, una foto, pues un grabado, se hacen prácticamente, en el caso del OVNI Archive, en 2007-2010, pero el archivo se dilata en el tiempo y permite esa narrativa, ¿no? Y permite esa narración, ¿no? de los hechos. También hay un sentido brutal en esos montajes para mí, que es
cómo monto no hay solamente la narración, sino que luego tengo que encontrar que no todo lo grande quede junto, que no todo lo pequeño, cuando hablo de documentos, ¿no?, o de obras, quede junto, o que no todas las obras en blanco y negro queden juntas y no todas las obras en color queden juntas. O sea, tengo que encontrar la manera de equilibrar visualmente esto, que yo creo que era lo que facilitaba que luego, en el caso de Matadero Madrid, la gente se quedaba media hora, 1 hora, 2 horas viendo esa instalación, ese archivo, ¿no? La propia Suset Sánchez me decía, yo sufría, ¿no?, cada vez que llegaba y decía, ¿habrán robado algún documento? ¿Habrán robado algo? Nadie robó nada, ¿no? Yo lo escaneo todo en alta calidad por si acaso desaparece o se deteriora, siempre tener ese documento, pero ella decía que era impresionante, es decir, no solamente en este archivo de la grafía, sino en otros archivos, que sí que personas, y no solamente una, sino varias, que se quedaban tiempo. Y creo que había ahí por lo menos yo intento hacer un equilibrio entre lo que cuentas, la narración, el interés, pero también lo formal, ¿no? Que sea también, que haya un interés, ¿no? Que no haya, que haya un equilibrio también entre texto e imagen, que eso yo creo que los que trabajáis mucho en edición, en editar libros, nosotros que trabajamos con la imagen, muchas veces vemos cómo esa imagen, pues al final va con un texto, ¿no? Pero yo intentaba que la imagen tuviera tanto peso, más que el propio texto con el que iba, porque claro, los artículos eran textos, había una foto del periódico, pero había mucho texto en el artículo, ¿no? Estamos viendo en esta conversación que están apareciendo muchos lugares. De alguna forma, la metáfora del viaje también está presente en esta exposición. Aparecen muchísimos lugares, igual que hemos producido obra nueva, muy vinculada a la región, nos encontramos que vamos a terminar volviendo o bajando de nuevo a la mina. Nos vamos a encontrar con una serie de materiales que no son tan habituales. Has grabado durante muchísimos años vídeo, pero se ha visto en pocas ocasiones. Y en este caso inauguramos también 3 piezas nuevas que nos permiten construir un ambiente en el que se puede decir inmersivo, que hoy se utiliza de otra manera, pero el espectador se va a encontrar frente a esos paisajes que dan las minas en Bolivia, en Chile, ¿no? Y para terminar con una todavía en activo en Suecia. Este viaje que el propio espectador hará para luego volver a ver otra vez todas las tierras y se verá ese sentido o esa pregunta en torno al material, al mineral que está tan presente, vinculada al viaje, vinculado a estos materiales nuevos, cómo de alguna forma te ha modificado, te ha condicionado, te ha ido formando todos estos lugares en los que ha estado, que son muchísimos, ¿no? He citado Chile, he citado Bolivia, pero podemos hablar también de Argentina, Italia y tantísimos otros. Estos lugares que te aportan y cómo su contraste, cómo hace hablar a tu obra y a tus preguntas. Pues es curioso porque, claro, y de hecho tiene mucho que ver con esta exposición, es como, yo creo que si el arte tiene algo maravilloso, es como algo muy local o muy personal, puede ser muy global, muy internacional, tiene muchos diálogos, ¿no? Hay un texto que a mí me encantó, que leí sobre Carl J. Jung, ¿no? Se llama El hombre y sus símbolos, entonces habla de la memoria colectiva. A mí ese libro, yo es un libro que recomiendo mucho porque como artista te ayuda mucho a entender cosas, ¿no? Esa memoria colectiva donde tú estás hablando de algo muy local. Yo parto de esa fotografía en 1999, la zona de Cabo de Palos, la zona de las cenizas, pero esos búnkeres existen en otros lugares, ¿no? Y eso es lo que hace que el proyecto no sea un proyecto solo sobre lo local, es que hay búnkeres de Malta, hay búnkeres de San Juan de Puerto Rico, hay búnkeres de Brasil, ¿no? Hay búnkeres donde ese formato se reitera el modelo del búnker y de hecho Batería de Cenizas se basa en eso, es decir, tiene 3 partes, tiene una parte más local, es más referida a la Guerra Civil Española, pero tiene una parte que habla sobre el búnker en general y sobre esa iconografía, ¿no? que se lleva a nivel mundial, ¿no? Pues aquí pasa un poco eso, ¿no? Yo hablo de una mina o de una región donde ha habido muchas minas, luego visito Almería, ¿no? Con Radalquilar, porque había una importancia con empresas británicas que compraban estas minas y donde se repetían modelos, ¿no? Había una construcción del pueblo cerca de la mina, en muchos casos el minero no cobra un salario, sino que se le paga con monedas, es decir, una especie también de esclavitud en el siglo XIX, es claramente eso, ¿no?
tienes lo mejor, porque la mina te va a dar cosas que no te va a poder dar otro trabajo, pero al mismo tiempo nunca podrás salir de la mina por el método de pago que se hacía, ¿no? Y estos métodos, curiosamente, los ves copiados en Sudamérica, ¿no? Con esas empresas, principalmente, como decía, británicas, que explotan minería en esa zona, que era una zona, a día de hoy es Chile, pero hace 150 años una parte era Bolivia y otra parte era el Perú, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en esa trilogía o en esos 3 vídeos, ¿no? Que dialogan? Es el sur-sur y el norte-norte, ¿no? Pero donde hay elementos que también salen, o ideas que salen de las propias minas que yo había visitado aquí en la región, ¿no? Tenemos por una parte Kiruna, la mina del norte-norte de Suecia, una de las minas más grandes de hierro del mundo, con una tecnología puntera, ¿no? Vamos a encontrar ese vídeo a mano derecha, nada más entrar en la sala o de frente, enfrentado justamente a Chuquicamata. Ya solo el nombre, ¿no? es un nombre que proviene de la población autóctona de los atacameños y de los chuquis que vivían en esta zona y que ya explotaban, al igual que los pobladores autóctonos digamos de la zona de Suecia ya explotaban la mina de Kiruna, ¿no? Entonces, ahí, siendo el sur-sur y el norte-norte, hay elementos que se repiten, ¿no? Las terrazas, por ejemplo, ¿no? La tecnología tan alta que hay en las 2 minas, ¿no? La historia, incluso el hecho de que ambas tienen pueblos al lado que han sido abandonados o cambiados de lugar por la acción y el crecimiento brutal de la mina. Chuquicamata, el pueblo donde vivían los mineros, está abandonado. Hay varias fotografías que se podrán ver, hay una zona, una mesa donde vamos a poder ver catálogos, como hemos trabajado, ¿no? Donde muchas de esas piezas que no hemos podido poner en sala se van a poder ver. Y en el caso de Kiruna, el pueblo de Kiruna se va a mover por completo, porque la mina es enorme, sobre todo es una mina, tiene una parte externa, pero tiene una parte interna muy importante y está moviendo los cimientos del propio pueblo. Entonces siempre intento buscar paralelismos, curiosamente, pasado, presente, lo local, lo más global, por decirlo de una manera, ¿no? O lo que afecta a otros países que puedan ser culturalmente muy, muy diferentes, ¿no? al propio lugar donde yo he crecido, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, igual que yo decía el archivo no es solo un archivo del presente, el archivo recupera documentos del pasado, los trae al presente y los pone en contacto o en diálogo con el presente, ¿no? Esa era mi idea, que creo que tiene que ver mucho con la ciudad donde yo crecí, esta cosa de la importancia de una ciudad como Cartagena y después todo, digamos, esa decadencia que se produce en la ciudad, ¿no? O sea, en el fondo, muchos de estos lugares son esa, ¿no? Es el estar, ¿no? El tener una función muy importante para después ser abandonados, ¿no? Hablamos del presente. Sí, y el presente, bueno, afortunadamente la ciudad de Cartagena ha recuperado todo ese pasado increíble y ha sido recuperada también casi como ciudad, ¿no? Sin duda. Ya estamos hablando de este presente, esta exposición hace balance, ¿no? Llegamos a un presente que en su momento ha sido haciendo otros balances, incluso publicando libros como Cuadra Minerales, El Vademecum estupendo, que precisamente hace ver toda esa investigación que hay detrás de estas piezas visualmente tan atractivas. Y volvemos al título. Estábamos hablando de esa tierra en barbecho, ¿no? Como una forma de vincularlo a la tierra, al mineral, pero también esta tierra en blanco es de alguna forma también esa página en blanco todavía por escribir. Lo que estamos haciendo y también la disposición tiene que ver es para recuperar, valorar y hacer ver lo que ha sido esta trayectoria, pero ver hacia dónde está apuntando, ¿no? El futuro, ¿cómo lo ves? Estas tierras raras, todo este tipo de materiales, estas investigaciones, ¿cómo están empezando a derivar hacia otro tipo de series o objetivos, preocupaciones? Bueno, efectivamente el diccionario o el Vademecum Quadra Minerale es un diccionario de todos los elementos de la tabla periódica, es un diccionario que se hace gracias a varias instituciones, especialmente al Centro Botín, a la Beca Botín, pero que luego fue contando pues, con el Colegio de Geólogos, o sea, con el mismo Dardo Didac, ¿no? Que también coedita el libro. Es un diccionario que en origen eran solo las trías raras. Yo leo una noticia, un poco China y Japón desde hace ya muchísimo tiempo
tienen en disputa unas islas, una parte pertenece a China de estas islas, otra parte a Japón. Cuando hay momentos de mucha tensión, China, que provee de estas tierras raras, digamos, corta el suministro a Japón, y Japón se ve, de alguna manera, claro, toda la tecnología japonesa se ve afectada, ¿no?, por ese parón. Me interesó mucho esta noticia y un cambio de estudio, ¿no?, que yo creo que como artista, muchos artistas sabrán lo que supone un cambio de estudio, donde yo me di cuenta, dije, ¿cuánto material he almacenado? ¿Cuánto de este material estoy usando? ¿Por qué sigo comprando material, ¿no? Y ahí me di cuenta de la cantidad de materiales que en esa tabla periódica había en mi propio estudio o en mi propia casa, ¿no? Los geólogos dicen, si nosotros quitáramos la fachada de un edificio y la desnudáramos, la dejáramos como un esqueleto, podríamos ver la gran cantidad de elementos de la tabla periódica, derivados, ¿no?, compuestos, etcétera, aleaciones que están en nuestras casas. Y el diccionario lo que quería sobre todo era hacernos conscientes de cómo usamos estos materiales, ¿no?, con la complejidad de la mina. Nadie quiere una mina, pero todos tenemos objetos con materiales que vienen de una mina, ¿no? Entonces, la complejidad de encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, el diccionario era la función que tenía. Para mí era también una manera de conocer, ¿no? Me ayudó mucho una geóloga, un geólogo y un químico, que fueron quienes revisaron ese material. Y el diccionario ha sido un poco la línea de otros proyectos futuros, ¿no? Uno es esas tablas, ¿no?, periódicas, por decirlo de alguna manera, de recursos. Esta que se hace para la región de Murcia y para la Vega Baja, la que se hace, por ejemplo, también para la 15ª Bienal de Cuenca, en el Ecuador. Pero, y que de alguna manera hacen algo que para mí era muy importante, yo quería volver a pintar. Yo siempre quise, repito, yo estudié pintura, fotografía y vídeo, pero la pintura había sido una base fundamental. Pero ¿cómo pintar después de lo que has hecho? Yo ya no podía pintar, o sea, tenía que ser coherente, ¿no? Entonces, eso ha sido esencial. Una de las primeras pinturas que hago la hago en Estocolmo, que es ese primer libro que vamos a ver, un libro de contabilidad de Miquel Rius en cobre. El cobre ha sido, pues, un elemento muy importante para los cartagineses romanos en esta zona. El cobre, muchísimo cobre Chuquicamata, en Chile, o hay muchísimo cobre en Suecia también. Entonces, ese fue el primer libro que yo pinto. Bueno, en un mes, en una residencia, son páginas que están pintadas una a una, y cómo esos libros me van llevando también a otros proyectos, ¿no? Otros proyectos es la comunicación, por ejemplo. A mí siempre me ha gustado mucho las redes, ¿no?, esta cosa, y lo subterráneo. Yo creo que, de nuevo, había guiños de esto ya en el proyecto Demande de Consultación, que es un proyecto que hago en Francia, porque ahí hay fotos de las catacumbas y de las alcantarillas, ¿no?, del alcantarillado francés, que es el primer alcantarillado moderno que se hace en Europa, ¿no? O sea, hay proyectos que van por ahí. Hay 2 libros en la exposición que hablan sobre todo lo que es el cableado submarino. A mí me interesa mucho esta cosa de la comunicación y cómo esa comunicación relacionarla con lo profundo, con el tiempo también, y por otra parte con todo lo que queda por debajo, lo bueno y lo malo, ¿no? Esas redes de internet que sabemos que hay, ¿no?, esa otra web, ¿no?, que hay profunda. Esos temas siempre están ahí, tienen también guiños a cosas que yo ya he hecho. Otra también de las cosas que estoy explorando es trabajos que yo ya había empezado con lo invisible sobre el cosmos, elementos que se han quedado ahí que yo siempre he querido trabajar sobre el cosmos, que es un tema que me interesa mucho. Entonces, por ejemplo, hay algo que aparece ya en el archivo OVNI que me interesa, que es el diseño en el periodo de la Guerra Fría, y cómo el diseño también es afectado en la ropa y en el mobiliario. Entonces, esto es una cosa que también siempre ha estado ahí latente, ¿no?, como la imagen latente en la fotografía, pero que yo no lo he podido desarrollar, ¿no? Es decir, los propios trajes, ¿no?, de los astronautas, todo esto es una cosa que por ahí también estoy empezando a hacer algunas cosas. Y de nuevo buscar, que yo creo que es lo más divertido, ¿no?, para no estancarte como artista, es qué otros materiales, ¿no? ¿Qué otros materiales? Yo he hecho algunas piezas en 3D, la propia instalación de Sinfoní, que es la instalación de esta especie de lámparas ovnis, ¿no?, que van con LEDs, y seguir buscando. Hay varias piezas que yo no he podido hacer porque económicamente son muy caras, ¿no?, en todo lo que es tecnología, y siempre me he quedado con ganas de hacer esas piezas. Y luego, tal vez, también trabajar un poco más en
en las esculturas, pero sobre todo en esa parte objetual que yo tengo, ¿no? En mi obra, que bueno, nadie pensaría, yo es verdad, no me reconocería como escultora, pero sí en llevar el concepto de los objetos, ¿no? Un poco la historia de los objetos, yo hablaría un poco de eso también. Y como digo, principalmente el volver un poco a lo profundo, al tiempo geológico, a las comunicaciones, que yo creo que son un poco los proyectos por los que yo voy a ir ahora. Y de nuevo también encontrar materiales en el cosmos, muchas cosas que se quedaron de ese primer proyecto que yo hago, que se llama Lo Invisible, ¿no? Que se expuso de hecho aquí en el Centro Párraga. Y no olvidarme nunca que yo creo que son bases que siempre están en mis proyectos y ojalá, a mí me ha ayudado mucho, Pedro, contigo, el que me dijeras algo que para ti es tan evidente, Rosel, no tiene por qué ser tan evidente para muchas personas, ¿no? Todos los proyectos están interconectados. En esas yo lo llamaba imágenes comodín, imágenes puente, imágenes que son de un proyecto pero que terminan en el archivo del siguiente proyecto, porque es lo que me lleva, ¿no? Y también el poder tener dentro de mi familia a personas que, sobre todo al ser ingenieros, que me han aportado tantísimas ideas, ¿no? Lo invisible nace de una conversación con mi hermano sobre una capa para invisibilizar objetos, ¿no? Y esa cosa de lo invisible, que ya estaba en ese proyecto, también hay ramificaciones que yo quiero seguir trabajando, ¿no?